tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Hoy los saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque en el año 2011 fue expedida la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con ella se buscaba, entre otros propósitos, otorgar medidas de protección integrales a las víctimas, a los testigos y a los funcionarios públicos que intervinieran más bien en los procesos administrativos y judiciales de reparación y en especial el tema de la restitución de tierras en el país. Pues se calcula que en Colombia, por efectos del conflicto armado, entre 6,6 y 8 millones de hectáreas fueron despojadas de sus dueños a través de diversos mecanismos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos años de implementación de la ley? ¿Cómo avanza en las regiones el proceso de restitución de tierras? ¿Y qué ha ocurrido con los procesos de titulación colectiva a las comunidades o grupos afrocolombianos? Pues ese es nuestro tema del día y ya están abiertas las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que ustedes se comuniquen y nos hagan sus preguntas acerca de este tema. Además, también estamos conectados a través de nuestro Facebook Live. Allí ustedes pueden dejarnos sus inquietudes sobre nuestro tema del día, hoy en directo. Gustavo Cabrera está pendiente. Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, y por supuesto buenas tardes para ustedes, nuestros televidentes. Y usted que está ahí en casa y quiere participar de nuestro tema del día, lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Yo se las recuerdo: Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Usted ingresa a cualquiera de nuestras plataformas digitales y puede participar de nuestro tema del día, dejar cualquier pregunta o comentario que tenga. Entonces, Luisa, yo me quedo aquí muy conectadito a nuestras plataformas digitales. Nos vemos dentro de un rato y muy conectadito como siempre. Sí, señor, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Gustavo. Y para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a dos expertos. Nos acompañan Astolfo Aramburu, él es abogado y miembro del proceso de comunidades negras. Y también Joana Herrera Arango, ella es la directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos OTEC de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Directora, quisiera que comenzáramos hablando de qué es la restitución de tierras y a quiénes cobija. Ok, entonces la ley 1448 precisamente define que la restitución de tierras es un proceso administrativo y judicial que cobija a todas las víctimas de abandono forzado y de despojo, digamos, por supuesto, con ocurrencia del contexto del conflicto armado a partir de 1991. Digamos, esta fue una fecha que se pactó en términos de los hechos victimizantes, de qué momento tenían que ver directamente con el conflicto armado, y se determinó que este podía ser un periodo para que pudiera entrar en vigencia la caracterización de estos procesos de despojo y de abandono forzado. Doctor Aramburu, ¿cómo es que se realiza ese proceso de restitución de tierras del que hemos venido a hablar precisamente desde que arrancó esta ley? Bueno, para el caso de las comunidades negras en Colombia, el proceso arranca por identificar cuáles fueron esas afectaciones que se dieron en el territorio a través de una caracterización de daños y una vez identificados los daños, se procede ahora sí a elaborar una demanda que por lo general está en cabeza de la unidad de restitución. Algunas veces pueden ser las mismas comunidades o un tercero quien presente la demanda, pero más o menos en términos generales este es el procedimiento que se utiliza para el caso de las comunidades negras. ¿Es diferente para otro tipo de comunidades, directora, el caso de cómo se realiza ese proceso para la restitución de tierras? Claro, es diferente, Luisa, porque tendríamos que entender que los grupos étnicos tienen el derecho fundamental al territorio. Entonces la restitución entiende que esa relación es una relación indivisible, que es una relación que de alguna manera es la protección de las prácticas culturales y que es un derecho de rango fundamental. En el caso del campesinado, la tierra es entendida más en la perspectiva de activo productivo de suelo, por supuesto también teniendo en cuenta que hay unas relaciones culturales con la producción de alimentos y otro tipo de prácticas, pero digamos tienen rutas totalmente distintas. Después de la ley 1448 salieron los decretos específicos para grupos étnicos, en la medida en que estamos ante territorialidades, procesos, historias, hechos victimizantes muy distintos a los que el campesinado también, por supuesto, como principal víctima del conflicto, ha tenido, sobre todo en términos de cómo se interrumpió su relación con la tierra. Es bien distinto a cuáles fueron las afectaciones, como precisamente Astolfo estaba ahora enunciando. Se parte de identificar esos daños en el seno de la territorialidad colectiva y no individual. Entonces son rutas
bien marcadas, lo campesino y lo étnico, van por procedimientos administrativos distintos. Ok. Bueno, directora, ¿cómo va ese proceso de restitución de tierras dentro de lo que ustedes han podido ver en el observatorio, en los estudios, los análisis que hacen aquí en Colombia? ¿Cómo va ese proceso? Sí, nosotros hemos hecho monitoreo del proceso de restitución de tierras, principalmente en la región de los Montes de María, que como sabemos ahí en el Caribe colombiano es una región fuertemente golpeada por el conflicto armado. Es tal vez lo que se ha conocido como el laboratorio del despojo en Colombia, o sea, cómo se configuraron esas prácticas. Y hemos encontrado tanto avances como retrocesos, en algunos casos sí unas sentencias muy interesantes, muy transformadoras en términos de reconocerle a las víctimas del despojo nuevamente la posibilidad de acceso a la tierra. Hay sentencias, digamos, en cifras a la unidad de restitución le va bastante bien, pero en contraste los territorios étnicos han tenido un avance diferente. Digamos, solo hay 2 sentencias para que tengamos una idea en el caso de las comunidades afrodescendientes. Si bien la unidad ha hecho un trabajo largo en caracterizar, en hacer la fase administrativa, en lo judicial el tema no se mueve de la misma manera. La unidad hace un trabajo de presentar las demandas, pero todavía la jurisdicción, digamos, podrían argumentarse varios elementos, pero lo cierto es que en los hechos hay solo 2 sentencias para comunidades negras o afrodescendientes y 10 sentencias en el caso de los territorios indígenas. Y esto contrasta en términos del número de víctimas que tiene estas poblaciones, el número de territorios que sufrieron hechos de abandono, hechos de despojo, hechos de interrupción de la vida cotidiana de los afrodescendientes e indígenas en las regiones. Entonces esperábamos de alguna manera desde el observatorio en este monitoreo un número más importante de sentencias en los temas étnicos, pero lo cierto es pues que las cifras nos muestran una cierta, digamos, inercia en la política, al menos en la etapa judicial. Creo que la etapa administrativa ha avanzado más rápido. Avanza más rápido que la judicial. Correcto. Doctora Aramburo, hay otro tema bien importante en esto de la restitución de tierras y tiene que ver con la titulación colectiva. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, la titulación colectiva es un derecho que se reconoce a través de la Ley 70 de 1993. En ella se señala que se reconocerá en propiedad colectiva las tierras que tradicional y ancestralmente han venido ocupando las comunidades negras. Efectivamente, esta ley es reglamentada, esta parte, a través del decreto 1745 de 1995. En ese orden se logró avanzar, el gobierno, digamos, lo cumplió parcialmente porque logró avanzar con un número significativo de titulación de tierra, sobre todo para la región del Pacífico. Allí se logró consolidar más o menos 5.6 millones de hectáreas en favor de las comunidades negras, pero existe un rezago muy grande, sobre todo en la región del Caribe. Acordémonos que la Ley 70 es la ley para comunidades negras, no la ley para el Pacífico. Entonces allí hay un rezago institucional. De manera concreta consiste en reconocer lo que históricamente han venido, las tierras que históricamente han venido ocupando las comunidades negras y entregarlas de manera colectiva y recuperar inclusive otras que han perdido, digámoslo, por temas de desplazamiento, por temas, digámoslo, de cambios de la dinámica del territorio que la gente la han venido desplazando. Eso pretende la titulación colectiva. Directora, desde el punto de vista del observatorio, ¿qué han podido ustedes ver en cuanto a la titulación colectiva? ¿Cómo avanza en el país y qué hace falta? Pues mira, nosotros documentamos 271 procesos que alguna vez llegaron a las fuentes del Estado, es decir, le solicitaron las comunidades a la institución encargada en su momento el INCODER, hoy día la Agencia Nacional de Tierras, que les titularan colectivamente. Y lo que encontramos son precisamente esas 271 solicitudes sin respuesta, por razones diversas. Una de ellas, la falta de financiación del sector en términos de la titulación colectiva, y otros casos, digamos, más que tenían que ver con negligencia del Estado de atender procesos, que les faltaba un documento, que necesitaba una medida más. Luego, lo que nosotros hemos identificado en nuestros sistemas de información y una investigación muy larga que el observatorio viene haciendo desde el 2009, es que esta política está en un serio retroceso. Hay hubo un avance, como dice Astolfo, de las 5.600.000 hectáreas, pero después del año 2002 la política se congeló.
entraron nuevas solicitudes y la respuesta ha sido muy lenta, o sea, 2 títulos de un año. Este año, por ejemplo, se volvió a mover la política de titulación colectiva. Hace tiempo no veíamos tantas, digamos, procesos avanzando. Este año, digamos, fue particularmente importante en términos de reconocer la propiedad colectiva en el Caribe. Hay títulos en La Guajira, títulos en Bolívar, títulos colectivos en el Putumayo, en regiones donde no había, digamos, un reconocimiento muy explícito de ser tierras ancestralmente ocupadas por poblaciones afrodescendientes. Entonces uno podría reconocer que lo que tenemos actualmente es, digamos, un proceso que ha avanzado muy lentamente, avanza muy lentamente, y en medio de esto lo que documentamos desde fuentes cartográficas y con mucho trabajo de campo que el observatorio hizo en terreno es que estas tierras se han venido transformando. Las tierras que han solicitado las comunidades afrodescendientes en titulación en estos tiempos pues han tenido que incorporarse a la agroindustria, por ejemplo, son zonas de explotación minera, son zonas sobre las que avanzan proyectos turísticos inconsultos con las comunidades afrodescendientes. Entonces hay una serie de afectaciones que por supuesto cuando el Estado ahorita llegue a revisar, bueno, ¿y qué pasó con estas tierras solicitadas? Se va a encontrar con una seria degradación de los sistemas de vida y con una seria, digamos, fenómenos de confinamiento de estas comunidades en razón a los proyectos de desarrollo. Entonces, sí es muy importante esa articulación entre restitución y titulación colectiva, en la medida en que se esperó que la restitución colectiva tuviese como principal efecto que se acelerara la titulación colectiva, que por fin diera, digamos, prioridad a estos procesos frente a otros que la agencia tiene que resolver, la agencia de tierras, pero lo cierto es que todavía estamos muy lejos de cumplir las metas y las expectativas que las comunidades le han propuesto al Estado. Bueno, vámonos a nuestras redes sociales porque allí también a través de nuestro Facebook Live tenemos televidentes. Gustavo Cabrera, ¿qué están diciendo a esta hora? Así es, Luisa, ya comienzan a interactuar nuestros televidentes a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos personas conectadas, saludos para Diego, para Víctor, para Blanca, que están conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Tenemos una pregunta de Yevi Quintero, y pregunta, ¿en qué estado se encuentra la focalización para la restitución de tierras en el sur del Tolima? ¿Para cuándo? Bueno, y adicionalmente a eso también nos gustaría saber de pronto en qué estado se encuentran las demás regiones del país, de pronto porque unas avanzan más que otras. Entonces, dejo la pregunta en la mesa de trabajo, no sé cuál de nuestros invitados del día de hoy le gustaría responder. Okay. Vale, bueno, yo no conozco mucho la región del Tolima, mis investigaciones son sobre todo en la región del Caribe, del sur del Tolima. Digamos, sería importante poder anotar que es una zona, digamos, clave en las cifras de desplazamiento forzado, todo lo que ha significado el desplazamiento de regiones como Chaparral, Natagaima, además áreas de ocupación del pueblo Pijao, digamos, allá hay territorios indígenas. No tendría muy claras las cifras de cómo avanzan estas focalizaciones en estas áreas, pero una pregunta que hacen las personas en las redes es clave en este tema y tiene que ver con por qué avanza más la restitución en unas regiones y no en otras. Sí. ¿Qué pasa? Y algunas de las cosas que hemos identificado en el observatorio es que en razón de los opositores al proceso, la restitución, por supuesto, es más lenta. Por ejemplo, en regiones de Montes de María, los opositores son empresas palmicultoras, digamos, fuertemente, digamos, respaldadas también por abogados que defienden los intereses de estas empresas, y en esa medida la restitución ha ido más lento, en la medida en que es un proceso donde hay más controversias. Entonces, cuando hay mayor oposición, pues por supuesto será menor el grado de avance en estas solicitudes, y en otros casos en realidad la unidad no ha hecho restitución de predios despojados, sino que lo que ha hecho es avanzar en la formalización, en la entrega de títulos y no en la titulación a partir de recuperar tierras que fueron despojadas. Entonces, en aquellas zonas de mayor recrudecimiento del despojo material y el despojo jurídico, la restitución ha sido más lenta que en aquellas donde lo que vemos son cifras de titulación, cifras de formalización de predios abandonados en el contexto del conflicto, pero no despojados. Entonces, tendríamos que diferenciar eso, dónde hubo abandono y dónde hubo despojo plenamente consolidado, que la tierra salió de manos de la gente, y ahí es un proceso que requiere una arquitectura administrativa y jurídica que es, digamos, de mucho mayor tiempo que en otras. Bueno, yo quisiera agregar algo muy breve, y es que creo que también hace falta algunos componentes que no quedaron muy bien fortalecidos en la norma. Para el caso de las comunidades negras, los procesos son lentos en la medida en que digamos, el procedimiento no contempla
digamos, una suerte de fortalecimiento y generar capacidades para que las comunidades adelanten sus procesos, ¿cierto? Entonces las comunidades son más un sujeto un poco pasivo que está esperando que llegue la institucionalidad a saber qué pasó allí, ¿cierto? A identificar los daños y eso. Y concuerdo con la profesora Joana, restitución en materia de devolver tierras perdidas para el caso de las comunidades negras, digamos. Nosotros nada más ahorita estamos celebrando una sentencia para el caso de mi comunidad, mi pueblo, el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumangui en Buenaventura, y allí lo que se está haciendo es la evolución, digámoslo, de los derechos territoriales, donde el juez da una serie de órdenes, digamos, que si se cumplen, que digamos, la sentencia no es el final, apenas el comienzo de una etapa que se tienen que seguir para garantizar, exacto, que se tienen que seguir para garantizar los derechos, y allí están los retos de fondo, ¿cierto? Claro. La capacidad que tenga el Estado para garantizar, en nuestro caso, Comunidad del Río Yurumangui, que se pueda hacer el disfrute y se tenga la seguridad sobre ese territorio. Bueno, directora, usted hace un momentico estaba hablando de dos temas importantes que quiero que nos aclare. Uno es qué es el despojo y otro es qué es el abandono forzado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí. Bueno, el abandono forzado es la imposibilidad de las víctimas de poder ejercer sus derechos a la tierra, sus relaciones con la tierra. Y muchas veces este abandono forzado se da siempre, por supuesto, en contextos de conflicto armado, por amenazas directas contra una familia, contra un núcleo familiar, una persona, contra comunidades enteras. En Colombia hay desplazamientos masivos que generaron procesos también igualmente masivos de abandono forzado, en algunos casos también abandono individual, de desplazamientos selectivos, y la diferencia con el despojo es que en el despojo se concreta muchas veces un proceso de transferencia de la titularidad de ese bien inmueble. Entonces, en el proceso de despojo jurídico que involucra la titularidad de la tierra, hay, digamos, unos componentes diferentes al abandono, puesto que la tierra sale de manos de la víctima, pierde la tierra en función de la acción de unos terceros que se apropian de esas tierras. Hay ahí pues todo un gran debate sobre si esos terceros son de buena o mala fe o qué pasó allí, pero la verdad es que la 1448, creo que es en sus artículos 71 y 74, si no estoy mal, nos da, digamos, una diferenciación entre esos despojos que son materiales y que son jurídicos, donde se configura el abandono y donde lo que hay es únicamente digamos, una limitación al uso y al disfrute en esas relaciones con la tierra. ¿Y esto cómo influye para los casos y los procesos de restitución de tierras? ¿Es diferente si una persona es despojada y es diferente si una persona es desplazada? Claro, en muchos casos donde está el despojo y la unidad entra en esos procesos, digamos, a identificar quién es el despojador, y el despojador tiene que ir a presentar de alguna manera las razones de por qué esa tierra la adquirió legítimamente, ¿cierto? La 1448 celebró en el 2011 este principio que dice que se invierte la carga de la prueba. Ya no es la víctima la que tiene que demostrar que la despojaron, sino la persona que hoy día tiene la tierra, el tercero, decir cómo la adquirió. Entonces tiene que explicar cómo la adquirió. Entonces, donde hay oposición, donde hay procesos de segundos ocupantes, incluso de terceros y cuartos procesos de poblamiento sobre estas tierras abandonadas, la restitución es más lenta, sobre todo porque los opositores no son cualquier opositor. Claro. Muchas veces sí es otra víctima, es una víctima que fue migrando por el fenómeno mismo de la violencia, pero en otros casos estamos ante, digamos, personas jurídicas, empresas que hoy día tienen las tierras de los desplazados. En Montes de María estos casos han sido ya bien documentados con empresas, digamos, de plantaciones forestales, con empresas relacionadas con agroindustrias palmeras, industrias ganaderas, que son personas jurídicas que se presentan como opositores al proceso de restitución, y eso por supuesto hace que sea mucho más lenta la respuesta. Entonces, en otros casos, fíjate que solo expedir el título se caracteriza y se entrega a la agencia, que al final es la Agencia Nacional de Tierras la que titula, pero allí no hay un opositor, allí no hubo transferencia del dominio, allí no hubo todos estos elementos que fíjate que han sido súper sofisticados. Hay despojos muy difíciles de detectar en la medida en que han sabido esconder muy bien las transferencias de la propiedad. Entonces, esto es más en el caso campesino, ¿no? Los casos étnicos, que digamos es el fuerte, lo que precisamente Astolfo y el proceso de comunidades negras
analizado, son otras las dinámicas y las diferencias entre abandono y despojo. Ahí ¿Y no. cuáles son las dinámicas entonces, doctora Aramburu, en esos temas? Bueno, está un poco más relacionada con lo que intentaba plantear hace un rato, con el caso concreto de Yurumangui. En el caso de nosotros, por ejemplo, no se presentaron circunstancias que nos obligaron a salir del territorio, pero digamos la presencia de actores armados en el territorio, las amenazas y otros hechos, digamos los correlacionados, limitaban a que la gente pudiera hacer un uso efectivo del territorio. Ejemplo, las zonas minadas. Entonces, uno siempre en su territorio, cerca a la comunidad, es donde se están las parcelas, donde la gente cultiva los productos del pan coger, pero en la medida en que ya hay evidencias y casos de que hay minas en el territorio, pues eso limita el uso del territorio y de alguna manera allí hay una afectación. Entonces, lo que ahí nosotros buscamos que se garantice es el saneamiento de ese territorio. Eso implica que el Estado llegue con sus entidades competentes y haga los procesos de desminado. Eso nada más como uno de los ejemplos, los casos de la minería en el norte del Cauca, donde las empresas tienen pretensiones sobre territorios para hacer explotación minera, territorios que tradicionalmente han venido ocupando las comunidades negras. Entonces eso también es una afectación, digámoslo, al uso y al goce efectivo del ejercicio y del derecho a la tierra de las comunidades negras. Sí. Caso contrario que también hay son los casos donde se presentan conflictos armados y la gente tiene que salir y abandonar el territorio. Allí hay una cierta garantía cuando el territorio es titulado, porque tiene un blindaje jurídico, pero es muy complicado y por eso le estamos apostando a garantizar la titulación colectiva de las tierras. Sabemos lo que eso significa cuando hay despojo y la gente no tiene la seguridad jurídica sobre las tierras. Claro. Entonces la gente se fue con unas pretensiones de hasta 3.000 hectáreas y a los 6, 8 años que llega ya encuentra un territorio totalmente diferente y hay casos así en donde ya las pretensiones que hoy tienen son apenas de 800 hectáreas porque en ese transcurrir pues otros se legalizaron sobre las tierras que eran de estas comunidades. Bueno, quiero que hablemos un poco de un tema del que hemos estado escuchando en las últimas semanas y son los asesinatos de los líderes sociales. ¿Esto ha influido definitivamente en el proceso de restitución de tierras, doctor Aramburu? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos muy preocupados con el tema del asesinato a líderes y a lideresas. La cifra, a pesar de que estamos en un contexto post-conflicto, se ha incrementado, se ha disparado el asesinato a líderes y lideresas y muchos de estos casos están directamente relacionados con el ejercicio que hacen las comunidades de salvaguardar y la protección de los derechos, digamos, los del territorio, hablando de manera concreta, ¿cierto? Allí el caso simplemente quiero señalar el caso de Temístocles Machado, el caso de Genaro García y otros líderes y lideresas que han muerto, los han asesinado precisamente por eso, porque hay unos intereses muy concretos sobre esas tierras que han venido ocupando las comunidades y se están presentando, repito, sobre todo si cruzamos las estadísticas con los mapas, se están presentando sobre todo en tierras que no tienen protección jurídica. Allí hay serios intereses para proyectos extractivos, ¿cierto? Para proyectos de siembras de monocultivos y otras actividades comerciales, digámoslo, de gran impacto sobre los ecosistemas ambientales. Y es en esta zona donde están asesinando a los líderes y a las lideresas. Esa es la preocupación, digamos, lo que tenemos y en proyección a lo que viene, ¿no? O sea, no hay unos hechos, o por lo menos no se visualiza que en un contexto inmediato vayan a parar estos asesinatos que han venido dándose de manera selectiva y de seguido, ¿no? Entonces, la preocupación está ahí. De manera particular, nosotros como PCN, en compañía con el observatorio, tenemos el reto, un compromiso que tenemos con el gobierno nacional, con la Agencia Nacional de Tierras, de titular 50 consejos comunitarios en un periodo de 2 años. Allí
uno de los retos es saber cómo vamos a enfrentar esta situación, entendiendo los riesgos que eso significa. Claro. Bueno, muy bien, es hora de que hagamos nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando aquí en directo acerca de la restitución de tierras, los avances, los retos y cuáles son las expectativas. Antes de irnos a la pausa, queremos dejarlos con este dato importante. Miren, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos evidenció que 271 consejos comunitarios siguen sin titulación colectiva en el territorio nacional. Los consejos comunitarios dan cuenta de la ocupación ancestral de los pueblos afrodescendientes en territorios de 18 departamentos y 103 municipios del país. Ya volvemos. Canal Capital abre el proceso de convocatoria número 13 de 2018 para el desarrollo de una miniserie de 10 capítulos que muestre la mirada de los grupos indígenas y negritudes que están radicados en Bogotá. La convocatoria está abierta hasta el 23 de agosto. Conozca los términos y condiciones en www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Cada día puede traernos bellos recuerdos de las bendiciones que Dios nos ha regalado. Personalmente bendeciré mañana al Señor por su amor para conmigo. Precisamente mañana se cumplirán 60 años desde el día en que la Iglesia me llamó oficialmente a servir como sacerdote. 60 años de posibilidades de proclamar el Evangelio. 60 años de participar en la celebración de la Eucaristía y de distribuir el pan eucarístico. 60 años de ofrecer el sacramento de la penitencia a cualquier pecador. 60 años de buscar a Jesucristo, buen pastor. Gracias a Dios por su don inefable. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Agosto es el mes del rock, porque llega Rock al Parque 2018. 3 escenarios, 4 pantallas y un solo canal para sentir toda la emoción de Rock al Parque 2018. Conéctese por conexioncapital.co/Rock al Parque y nuestra señal abierta. Bueno, y continuamos aquí en directo de Canal Capital con nuestro tema del día, restitución de tierras. Y bueno, yo sigo invitando a todos los televidentes que se conecten con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Participen a través de nuestro tema del día, que nosotros aquí en tiempo real responderemos cualquier pregunta o opinión que tengan acerca de nuestro tema del día. Saludos especial para Luz, para Ismeni y para Amapola, que están conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Gracias por preferirnos. Bueno, y tenemos una pregunta de Denis Cortés. Ella dice, quisiera saber cuál es el proceso a seguir cuando los predios no tienen escritura y solo han sido habilitados por posesión de la misma familia por muchos años. De igual manera, siempre llega el impuesto predial a nombre de las personas que ya fallecieron. Hace muchos años ya le vendieron a nuestros padres a través del trueque. Bueno, entonces, en nuestra mesa de trabajo nuevamente esta pregunta. ¿Quién quiere responderla? Nuestro televidente Denis. Bueno, la ley 1448 es bastante comprensiva frente a las dinámicas de tenencia. No solamente se requiere ser propietario, sino que los ocupantes, los tenedores, incluso los poseedores, es decir, aquellos que no tienen la titularidad plena de los derechos, pueden presentarse ante la unidad de restitución y pueden hacer parte, y lo han hecho durante todos estos años, de la microfocalización. Luego no hay que ser exclusivamente propietario para ser beneficiario, ¿no? Basta con ser víctima, con haber tenido que interrumpir su derecho a la tierra, cualquiera que fuera ese derecho y cualquiera que fuera, digamos, el Estado en términos de la documentación que acredite esa relación
con el predio o con las tierras. Entonces, claramente la unidad de restitución ha reportado muy buenos datos frente a derechos de posesión, no solo derechos de propiedad. Entonces, no hay, digamos, un obstáculo al acceso a la política si no se tiene la escritura con la plena, digamos, el pleno reconocimiento, las escrituras registradas, sino que hay una mirada muy amplia sobre las relaciones de tenencia, sobre todo en el mundo rural, que lo que hay es informalidad en la tenencia de la tierra. Encontramos que no toda la gente tiene título. Entonces, mal hubiese hecho esta ley si no hubiese entendido que esas relaciones son muchas veces tenencia muy precaria, unos cuantos documentos que la gente tiene para acreditar su permanencia en estas tierras, pero eso no ha sido un obstáculo al acceso a la política. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos a dar la oportunidad esta vez a las personas que están a través de nuestra señal en vivo de Periscope. Tenemos una pregunta de arroba Juan Carlos Ortiz. Él dice, las familias que fuimos desplazadas de los Montes de María y aún estamos en la calle, ¿dónde podemos acudir? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos resuelve? Bueno, son preguntas como formuladas para la unidad de restitución. Nosotros hemos visto que en las oficinas de la unidad de restitución, de hecho no tiene que ser las oficinas de los Montes de María, sino en cualquier oficina de las unidades de restitución, las víctimas pueden acudir, pueden presentar, pueden revisar si estas áreas han sido microfocalizadas o no, y pueden sin duda acercarse de manera directa al competente, a la entidad responsable en el Estado, pues que hoy día es el líder de la política de restitución y el primer responsable, que es la unidad de restitución de tierras. Es, digamos, allí, por supuesto, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Ministerio Público acompañan en seguimiento, acompañan a las víctimas, orientan. Muchas organizaciones sociales y colectivos de abogados ayudan en poder hacer legible todos estos instrumentos legales. Luego lo que hay es como la oportunidad, ya sea una organización social, la Defensoría, la unidad, lo que la gente tiene más a la mano para buscar orientación, puesto que ya esta ley tiene muchos años y se esperaba que para este momento no pasara lo que están diciendo en las redes, y es familias que todavía no han podido ni siquiera presentar su expectativa de reconocimiento del derecho. Ok, bueno, seguimos a través de Facebook Live. Tenemos una pregunta de Yevi Quintero. Ella nos dice, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué pasos a seguir para casos donde las tierras han sido ocupadas por terceros y se niegan a entregarlas de manera pacífica? Después del Tratado de Paz y la entrega de armas de la FARC, algunos de los lugares del país ahora son seguros para volver a trabajar en sus parcelas y en sus casas. La unidad de víctima y restitución de tierras no dan solución y este proceso se hace cada día más lento. Hay muchas familias que desean regresar, recuperar sus propiedades y trabajar. Es muy complicado que los campesinos se adapten a la ciudad. Las ofertas laborales no se adaptan al perfil que tiene un campesino. Bueno, doctora, ¿qué le podríamos resolver a Yevi Quintero en este caso? ¿O qué consejo le podríamos dar? No, mira, Jenny, creo que tocas un tema fundamental y es lo que está pasando con estos terceros que están en los territorios, y es el peso que muchas veces tienen en esa relación desigual de poder con las víctimas del desplazamiento y que siguen ocupando estas tierras y que siguen sin explicar cómo las adquirieron. Y esto es un obstáculo para el retorno muchas veces. Hemos encontrado casos, tal vez como el tuyo, los casos que tú conoces, donde se restituye solo un predio y alrededor no se restituyen los demás, entonces es muy difícil volver a ser comunidad, porque la gente no tiene, digamos, las redes de solidaridad que existían antes del desplazamiento forzado, incluso mejorar las condiciones post-retorno. Entonces, en los temas relacionados con los terceros, la orientación, digamos, más directa, por supuesto, también recae en la unidad de restitución. La Defensoría del Pueblo también ha hecho un trabajo allí, y muchas organizaciones. Quisiera, por ejemplo, citar alguna, y es la Comisión Colombiana de Juristas, que viene acompañando varias demandas de restitución. Vienen haciendo un trabajo muy interesante en poder comprender los contextos en los que la restitución ocurre, para mostrar los obstáculos que son las condiciones materiales donde esto sucede, quiénes son los opositores, qué viene pasando allí. Y esta, digamos, organización no gubernamental es apoderada judicial de muchas víctimas de desplazamiento y de despojo, al igual que los trabajos que vienen haciendo, digamos, otros colectivos de abogados, pero sin duda por allí podrías encontrar alguna orientación frente al caso que presentas. Bueno, muchas gracias por su respuesta para nuestra televidente. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando acerca de cómo afecta los asesinatos de los líderes sociales a este proceso de restitución de tierras, pero también hay que tener en cuenta otro aspecto importante que también afecta a la restitución, y son las bandas criminales en esos territorios. ¿Cómo se realiza ese proceso y qué tanto afecta que estén estos grupos criminales donde se intenta hacer esa restitución de tierras? Bueno, allí se evidencia uno de los grandes retos
digamos, de lograr consolidar también lo que es la paz en Colombia, en la medida en que si no se hace una atención integral y no se establece una ruta completa para, digámoslo, terminar de manera completa con los diferentes grupos organizados y legales a través del diálogo, lo que va a pasar es que hacemos el acuerdo con uno, pero en el territorio hay otros haciendo fila para entrar y ocupar otra vez esa zona estratégica económica, ¿cierto? Y eso es lo que ha venido pasando en la región, en las regiones sobre todo del Pacífico nariñense, es muy evidente y las noticias todos los días están dando datos y cifras de información sobre lo que está pasando. Entonces, difícil así poder consolidar derechos y que una sentencia o una orden de restitución pueda ser efectiva siempre y cuando persisten esos, digamos, las causas que fueron las que generaron que las comunidades, que la gente colectiva y particular perdiera la tierra. Eso es lo que ha venido pasando. Entonces, allí tampoco hay por parte del Estado, no se evidencia cuál es una ruta concreta que permita asegurar en favor de la gente los derechos. Por una parte, no solo asegurar el derecho a la tierra, sino también lo que hemos venido reiterando, que la gente pueda disfrutar. Sí. En el caso sigo con el ejemplo práctico de Yurumangui, pues también tenemos, digámoslo, un poco esa dificultad porque toda esta es una área que hace parte de la nueva reconfiguración del conflicto armado. Entonces, ¿cuáles van a ser las órdenes que de alguna manera se van a hacer efectivas para que la comunidad quede blindada de estos riesgos, de estas situaciones? Amanecerá y veremos. Hay que esperar, a ver. Bueno, hablemos de un tema importante también y son las consultas previas. Las consultas previas que son ese derecho que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se van a tomar medidas o cuando se van a realizar proyectos u obras dentro de esos territorios. Con los fuertes intereses que existen en esos territorios de restitución de tierras, donde hay yacimientos de recursos, donde hay tierras muy productivas, ¿cómo ocurre el proceso de la restitución en ese sentido? Sí, bueno, la consulta previa, como bien lo señalas, Luisa, es un derecho de los grupos étnicos, no es un trámite. Lamentablemente el Estado lo ha reducido a un trámite, ¿no? Como encontrémonos y negociemos los impactos sobre los territorios de determinados proyectos de desarrollo. Entonces hemos identificado que se ha desnaturalizado el derecho y el principio de la consulta previa, se ha vuelto, digamos, procesos muy técnicos y no digamos, espacio que garantiza una participación como lo dice el convenio 169, que es precisamente libre, es informada, las comunidades llegan con las mismas condiciones que las empresas y que el Estado digamos, a discutir cuáles son las visiones de desarrollo. Entonces hoy día se ha perdido un poco el carácter de la consulta previa y lo que vemos es que por esa rapidez en que se hacen, por esos procesos acelerados donde la gente no alcanza a prepararse, a tener la información, a tener la misma capacidad que, por ejemplo, los grupos empresariales en presentar estudios alrededor de cuáles son las implicaciones de determinados proyectos, pues han avanzado con mucha, digamos, celeridad proyectos de desarrollo. Entonces vemos consultas previas como el dragado del canal de Boca Chica al frente de Cartagena, que significó el cambio de actividad productiva de cantidad de pescadores en la isla de Tierra Bomba, en la península de Barú, y muchos proyectos de desarrollo que vienen afectando y vulnerando estos derechos al territorio y que tienen consulta previa, porque antes decíamos no hay consulta previa, ahora hay consulta previa y aún con la consulta previa avanzan los proyectos de desarrollo. En el caso de la restitución, los decretos ley fueron consultados, los decretos, digamos, específicos para grupos étnicos tuvieron consulta previa, allí se abrió un proceso amplio de participación y tal vez ese podría ser como un buen ejemplo de cuando el Estado abre la puerta para una concertación seria, los buenos resultados que se pueden obtener, porque de esa consulta salieron, digamos, argumentos muy importantes para considerar algo que, por ejemplo, son los daños subyacentes al conflicto, no solo el conflicto armado, sino los conflictos por el desarrollo y otros elementos que los decretos lo traen, pero que a la hora de operativizarlos por las mismas dificultades en los territorios ha sido, digamos, más complejo. Pero sin duda que restitución nuevamente de la mano de procesos de consulta previa con todas las garantías para los grupos étnicos
podrían ser sin duda una muy buena, digamos, un muy buen mecanismo para asegurar la permanencia de los grupos étnicos en el territorio. Sobre este mismo tema, quisiera recordar que la ley 1448, que debería ser una ley de disposición nacional para toda la población, no contempló a los grupos étnicos. O sea, esa ley, lo más fácil y lo más factible era que la Corte Constitucional la tumbara, ¿cierto? Precisamente, y estamos hablando de consulta previa, el gobierno no quiso, no tuvo la voluntad, digámoslo, de consultar con las comunidades negras cómo entendían y cómo debería ser ese proceso, digámoslo, de víctima y restitución de tierras que contempla la ley. Afortunadamente, y no fue por voluntad del gobierno, sino por la presión de las comunidades, se le dio esa facultad extraordinaria al presidente para que legislara 2 decretos con fuerza de ley. Bueno, en este caso indígenas y afro, ¿cierto? Allí nada más, partiendo desde la misma ley, estamos encontrando ese obstáculo por parte del Estado, del gobierno, de no querer reconocer y darle el valor que tiene la consulta previa. Yo concuerdo con la profesora Joana cuando dice que en la visión de muchos funcionarios, de muchas personas, se entiende la consulta previa como un trámite. Le quisiera agregar algo más. Se está viendo inclusive como una negociación. Tanto el Estado, los funcionarios del Estado y sobre todo el sector privado, que allí es más entendible, pero tampoco estoy de acuerdo. O sea, en serio, cuando van al territorio con su proyecto, lo que esperan es que en ese diálogo interpartes termine yo dando lo menos posible en favor de ese otro, porque estoy en una negociación, no estoy en función de garantizar que ese proyecto genere los menos impactos posibles en la comunidad, sino que yo voy a una negociación. Por eso se ha, digámoslo, desorientado la función con la cual y el principio con lo cual existe la consulta previa como un derecho fundamental además. Bueno, seguimos recibiendo preguntas de nuestros televidentes. Vuelvo con Gustavo. Gustavo, cuéntenos qué inquietudes plantean a esta hora las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Así es, Luisa, tenemos una pregunta de Andrea, pero le digo a Andrea que me espere un segundito. Yo rápidamente le quiero recordar a todos los televidentes que quizás se están conectando y están encendiendo en este momento su televisor y se conectan con nuestra señal en vivo, que pueden participar a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales o a través de nuestra línea telefónica. Nosotros preparamos su pregunta o su comentario para que nuestros invitados del día la respondan. Entonces ahora sí vamos con Andrea, que ya está conectada a través de Periscope. Ella nos pregunta, ella dice, toda la vida mi vida vivió en el campo. Mi familia vivió en el campo. Por el conflicto armado tuvimos que irnos a la ciudad. ¿Ya es seguro regresar? Entonces, ¿qué le podríamos responder a Andrea en este caso? Bueno, ya es seguro regresar, pues va a depender a dónde, ¿cierto? Va a regresar o quiere regresar Andrea y su familia, porque por la pregunta que Luisa estaba haciendo hace unos instantes, y es la existencia de bandas criminales todavía en muchas zonas. Entonces, seguridad para quién, digamos, y en qué términos. Se ha hablado mucho de la existencia de ejércitos antirrestitución, y aun cuando el Estado ha dicho que no ha podido confirmar la sistematicidad de estos hechos, que son hechos aislados, lo cierto es que muchas víctimas siguen denunciando presiones para que no reclamen sus derechos al territorio, para que no insistan en acceder, digamos, al conjunto, digamos, de mecanismos que el Estado diseñó y estableció. Entonces, sin duda en algunas regiones sí hay garantías, se ha visto, digamos, por documentaciones de las mismas organizaciones sociales, mayor estabilidad en áreas donde antes había enfrentamientos entre fuerza pública y, en este caso, la guerrilla de las FARC. Pero si son regiones como el Catatumbo, pues creo que hace rato no se recrudecía tanto la violencia como actualmente en la región del Catatumbo, con enfrentamientos, desplazamientos, asesinatos. Entonces, esto en algunas regiones podría uno decir sí hay garantías, en otros pues claramente lo que hay todavía son condiciones de riesgo, no condiciones de violencia, sino de conflicto armado manifiesto, y eso pues sin duda significa muchas dificultades para un retorno seguro. Bueno, quiero que ampliemos un tema del que estaba hace unos momentos hablando el doctor Aramburu, y es ese convenio que tienen con el gobierno nacional para 50 comunidades. Cuéntenos más acerca de esto, de qué se trata, quiénes van a ser los beneficiados. Bueno, nosotros
tomando digámoslo, como antecedente de esta conversación, lo que se comentaba un rato, el estudio que hizo el Observatorio de la Javeriana, que identificó 271 solicitudes ya en trámite, digámoslo, presentadas a la Agencia Nacional de Tierras. Por eso allí de una vez aprovecho para decir, hay otras comunidades que aún ni siquiera han logrado ese paso de presentar, ¿cierto? O sea que la demanda es mayor de la que hasta el momento se ha identificado. A través de, y a partir de ese, digámoslo, de ese documento, de esa investigación, retomamos unos diálogos con el gobierno nacional, en donde se le preguntamos al gobierno, bueno, ¿y usted cómo pretende resolver, digámoslo, este problema tan grande que tiene? Porque la brecha desde el 2002 a la actualidad se la ha venido aumentando, acumulando en la medida en que usted no está avanzando con más de 1 o 2, digámoslo, titulaciones por año. Allí el gobierno manifestó, entre otras razones, digamos, carecer de capacidades técnicas y económicas para poder ejercer, digámoslo, hacer las actividades de campo que implica la titulación colectiva. O sea, la titulación colectiva en sus trámites contempla el levantamiento de una información jurídica, social, topográfica, ambiental, etnohistórica, ¿cierto? Y con toda esa información organizada, digámoslo, lo estoy comentando de manera acelerada, es que el gobierno, en este caso la Agencia de Tierra, con el IGA y con el Ministerio de Ambiente, estudian si hay viabilidad de acuerdo con la norma para que se le titule esa tierra a las comunidades negras. El gobierno manifiesta que carece de estas capacidades y entonces allí nosotros nos damos al esfuerzo de conseguir, digámoslo, en un acuerdo con el gobierno, conseguir por otros medios, con el apoyo de una institución, el Tenure Facility del Fondo de Tenencia, logramos, digámoslo, conseguir, garantizar unos recursos para que el Estado continúe con ese trabajo y sea efectivo. En ese marco logramos concertar con el gobierno a través de un convenio firmado el 1 de agosto de este año, logramos acordar que en un periodo de 2 años vamos a avanzar con la titulación colectiva, en este caso concreto con 50 títulos. Ahorita estamos reuniéndonos, teniendo reuniones periódicas para, digámoslo, ser un poco más programático de cómo eso va a ser. Paralelo a ello, el observatorio, necesitamos que el gobierno nacional, además, entre otras razones que no he comentado, manifiesta que en la transición del antiguo INCODER a lo que hoy es la Agencia Nacional de Tierra se perdieron muchos expedientes de todo mundo, e inclusive de las comunidades negras. Eso hay que volverlo a recomponer, eso hay que volverlo a documentar. El observatorio ya ha identificado parte de esta información. Nosotros necesitamos que el observatorio, en su experticia técnica y académica, siga consolidando y fortaleciendo ese sistema de información sobre comunidades negras sin titulación colectiva y que a través de este convenio el gobierno nacional acoja esta información y la vuelva oficial, ¿cierto? Para que sepamos, todo el mundo pueda saber cómo van sus procesos de titulación colectiva. Todo el mundo, pues todas las comunidades negras que aún están esperando tienen esa incertidumbre porque no está la información en la fuente oficial. Y tercero, pues la meta, como el rezago es grande, somos conscientes que las limitaciones también van a ser difícil que se pueda titular 251 en un transcurso de 2 años, pero lo que sí no renunciamos es a que todas las comunidades negras puedan tener y materializar el derecho a la titulación. Por eso, otro componente de este esfuerzo es avanzar en lo más que se pueda para facilitar, digamos, generar las condiciones para que el resto de estas otras comunidades puedan avanzar en sus procesos de titulación colectiva. Claro. Un poco consiste en eso el acuerdo que tenemos con el gobierno nacional. Allí acordemos que estamos en una transición de gobierno. Agradecemos también a la Procuraduría, en especial a la Procuraduría, a la Procuradora Agraria y al Procurador Étnico, que han estado acompañando como garantes este proceso. Y ahí tenemos el reto y el compromiso con el gobierno entrante, ¿no? De que mantenga, digámoslo, la altura y que continuemos con estos procesos de titulación colectiva. Directora, para poder dejar un poco atrás ese rezago
podríamos hablar de los terrenos baldíos, la adjudicación de esos terrenos podría ayudar un poco en ese problema, solucionarlo. Sí, digamos lo que el Estado entiende como baldíos, que son tierras que todavía pertenecen a la nación, son interpretadas a la luz de los derechos étnicos como tierras ancestrales, tierras tradicionales. Entonces, estos baldíos, estas áreas de ocupación ancestral o tradicional, estamos refiriéndonos con ellos a zonas, por ejemplo, inundables, donde las comunidades viven alrededor de una ciénaga, viven de la pesca, zonas de baja mar, que sabemos que son poblamiento ancestral de las comunidades afrodescendientes que están allí desde la época misma del proceso de esclavitud, como las zonas insulares de Bolívar. Muchas de estas regiones que el Estado dice son baldíos inadjudicables en algunos casos. Las comunidades insisten, no las llamemos baldíos, digámosles tierras ancestrales y tierras tradicionales, y sin duda este podría ser un muy buen camino para el reconocimiento del derecho territorial. Nosotros encontramos que los casos de titulación colectiva que no se han resuelto en el Caribe son sobre todo áreas que tienen estas características ambientales y estas características legales, que son sabanas, que son playones, que son áreas que el Estado considera que les pertenece, y en esa medida ceder, reconocer principalmente esa tenencia colectiva sería la mejor manera de precisamente avanzar en eso que hemos llamado un rezago, una atención muy lenta y un desconocimiento de los derechos territoriales. Entonces, la discusión por los baldíos, pues obviamente no es terreno fácil, porque no solo las comunidades los pretenden, sino que sobre estas mismas áreas sabemos que hay nuevas disposiciones de ordenamiento territorial, lo que se denomina la zona de interés empresarial, las CIDRES también incorporan un tema de los baldíos, y estamos en la reforma a la ley 160, que es la ley digamos que tenía todas las disposiciones en temas agrarios y tiene unos elementos sobre baldíos que hemos considerado muy regresivos para las comunidades. Entonces, esa discusión está abierta y esperamos que en esa discusión y en esa negociación puedan los grupos étnicos poder presentar allí unos muy buenos argumentos de por qué tendríamos que pensar que estas son tierras ancestrales. También, en algunos casos, las comunidades campesinas allí presentar sus requerimientos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Hoy estamos en directo hablando de la restitución de tierras, avances, retos y expectativas. Queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos hoy, queremos agradecerles a ustedes, los expertos en el tema, por haber venido a darnos luces acerca de la restitución de tierras en Colombia y cómo va este proceso, especialmente también para las comunidades afrocolombianas. Muchísimas gracias, directora Joana Herrera del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, y muchas gracias, doctor Astolfo Aramburu, abogado y miembro del proceso de comunidades negras. Muchas gracias. Así terminamos hoy en directo. Los invitamos para que se queden con toda la programación de Canal Capital.